países como España sí no han perdonado con el tema de la memoria histórica. Así es. Y han obligado a muchísimas fortunas a que devuelvan ese dinero. Del franquismo. Eso aquí sería imposible, ¿no? Imposible. No. ¿Por qué? No. Bueno, porque la primera vez que se intentó, en 1963, dieron un golpe de Estado. Y ahora que se está intentando, aparentemente, esta es una circunstancia, lástima que Roberto no está aquí ahora, la Revolución Cubana del 59 pudo hacer eso fusilando gente. Y hay muchos cuestionamientos, bueno, no quiero entrar en el tema de ese debate, pero los que triunfan en el 59 hacen juicios y se dedican a fusilar. Eso no pasó aquí ni por asomo. Aquí hubo una transición pactada, coordinada, y hubo herencias de activos económicos de Trujillo que simplemente mutaron de dueños y luego nos convertimos en lo que somos hoy. Y Joaquín Balaguer aupó y pactó con esos sectores que estaban organizados alrededor de la Unión Cívica Nacional, y luego entonces, pues el pacto se da, el pacto lo hacen los PLDistas. Luego, que es la parte más interesante de esto, o sea, Leonel Fernández, que es el heredero por excelencia de Joaquín Balaguer, guardando todas las distancias, porque al expresidente Fernández hay que reconocerle que no tuvo la vocación criminal ni la vocación de mediocridad en el ejercicio de la gestión pública, sino que, bueno, mejoró, o lo que le llamaban en ese momento la modernización del Estado, la reforma del Estado. Ahí hubo, más allá de eso, las prácticas políticas, que es el peor legado de Joaquín Balaguer, que hasta la fecha se ejecutan en la República Dominicana. O sea, la política dominicana es perversa por esas prácticas de compra de votos, de alianzas sin ética, clientelismo, de clientelismo, populismo, de asistencialismo, de no cumplimiento de pactos, ese tipo de prácticas políticas, porque el tema económico nos llevaría un programa completo, pero y luego fue perpetuado, como bien decías, por el PLD de Danilo. Sí, por Danilo sí es interesante en términos de, lo hemos hablado antes aquí, de carpintería. O sea, Danilo y Leonel son complementos de Joaquín Balaguer. O sea, tú los pones a los dos, me refiero a su práctica política. No tengo nada personal que criticar y cuestionar de nadie. O sea, no es en términos personales, sino procesuales. O sea, políticamente ambos son Balaguer en sus facetas. El presidente Fernández, que cultiva las letras, los libros y eso. Y el expresidente Medina, que es un carpintero del poder, una persona que se alimenta y vive a través del poder. Fíjate que en ambos casos se da, o sea, porque el expresidente Fernández, su tanque de oxígeno siempre será, aparentemente para siempre, por una intención de estar en el poder o tener la oportunidad de vivir del poder. Joaquín Balaguer vivió para el poder, pero no para el poder para servir, el poder por el poder. O sea, yo creo que hay un estudio psiquiátrico, no recuerdo, de Trujillo, mi padre lo tenía, que ojalá alguien se animara a hacerlo sobre el doctor Balaguer, ya desde la perspectiva más profesional. Esta es una época con jóvenes mucho más profesionales que nosotros y que mis ancestros. Por tanto, quizás alguno que otro se anime, desde el punto de vista de la historiografía, a construir un estudio psicológico del perfil de este liderazgo, porque las nuevas generaciones, por suerte, no se parecen. Y es un tema interesante. Una de las cosas que es la práctica política del doctor Balaguer dejó es la destrucción del Partido Reformista, que era la institución, si se puede llamar institución, con la cual él participaba en los procesos electorales. De repente es inexistente y muy pocos jóvenes se sentirían identificados con una organización política como esa. O sea, ese es un legado interesante. Quiere decir que de repente el mejor legado del doctor Balaguer es que nadie se parezca a él. Es muy, muy terrible decirlo, pero eso es algo que pudo haber sido bueno de lo que dejó ese jefe de Estado dominicano.
Carlos, tú hablas de que esa herencia viene perpetuada desde Balaguer y que de alguna manera ha tratado de romperse con eso. ¿Tú entiendes que esa ruptura debe hacerse de manera gradual a través de un proceso o debe hacerse de manera radical y rotunda? En este país las radicalidades son imposibles. Bueno, mientras el capitalismo existe en el mundo, las radicalidades políticas son muy difíciles. Porque la economía, que es lo que opera como primacía, como factor social fundamental, no permite, o sea, lo radical, decía alguien en una frase revolucionaria, creo que era Lenin, en 5 días o en 5 minutos puede cambiar la historia. Pero en esta época que vivimos, en el contexto mundial que vivimos, ha venido pandemia, ha venido crisis económica y el orden global no se quiebra. O sea, la institucionalidad global que nació de la caída del muro de Berlín del 89 y de todo lo que ha implicado a posteriori la llamada globalización, está todavía, aunque tiene sus grietas, aunque el nacionalismo intenta a través de los populismos de candidaturas como Trump o Bolsonaro intenta revivir, pero en términos reales esta época histórica es una época de la economía. Y es muy difícil lo radical. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sociedad dominicana es una sociedad abierta al mundo, en términos económicos, sociales, emocionales. Por tanto, creo que será muy escasamente posible, que podamos tener radicalidad en este país en las próximas décadas. De manera moderada, sí creo que hemos estado evolucionando tanto en términos, al ser abiertos, porque es parte de la ventaja, los más jóvenes ven el mundo de afuera hacia adentro. Nosotros lo veíamos, los que crecimos sin internet, de adentro hacia afuera. Y los más jóvenes tienen esa virtuosidad de que ven el mundo desde afuera y dicen, no, pero espérate, ¿saben lo que pasó en Sri Lanka el sábado pasado con el gobierno? Sri Lanka es un país remotísimo, pero las redes se encargan de hacer ese papel. O sea que la pedagogía virtual hará que poco a poco seamos un país más democrático. Y lamento mucho que haya tenido que llegar de afuera lo que pudo haber llegado adentro y costó tantas vidas, sobre todo en los 70, porque muchos jóvenes se sacrificaron bajo el supuesto romántico de que la patria podía ser mejor si superábamos gobiernos como lo del doctor Balaguer. Era verdad, el cambio llegó, lo que pasa es que no llegó como ellos suponían. Y va a seguir llegando, No seamos pesimistas, esta es una sociedad mucho mejor, a pesar de lo que cualquier crítico pudiera pensar. Es una sociedad mucho mejor que la que tenían que vivimos nosotros cuando nos tocó el último régimen de Balaguer, por ejemplo. O sea, es una sociedad que es capaz de alterarse y movilizarse por la corrupción, como pasó con la Marcha Verde. Es una sociedad capaz de ser sensible ante la violencia y los crímenes. Es una sociedad menos tolerante a las violaciones de la ley. Es una sociedad más informada. ¡Wow! O sea, con todos los defectos que tenemos. Pero es una sociedad mucho más institucionalizada y mucho más sensible socialmente de lo que era la sociedad en la que Joaquín Balaguer gobernó. A pesar de lo que algunas minorías, a las que yo pertenezco por razones familiares, puedan pensar que en aquella época la inmolación, la participación política era mucho más, es verdad que era más pura, pero era mucho menos. O sea, en los procesos históricos acontecieron en este país con minorías de clase media detrás de ellos impulsándolo. La muerte de Trujillo, lo que le llaman la Revolución de Abril, que es un tema también a debatir, que es básicamente una guerra cívico-militar, es lo que yo le llamo la segunda restauración de la República, o el intento, porque es el intento de una restauración constitucional. La guerra de abril no es un movimiento revolucionario, por eso es un tema de otro momento y otro día. En síntesis, creo que el futuro de la República Dominicana en materia política
será mucho mejor en formas y mucho menos en calidad de fondo de lo que uno quisiera. Quizás hubiéramos querido mucho más densidad de debates, mucho mayores argumentos, pero esto es una isla y nosotros vivimos del turismo y al fin el arte encantador de estos jóvenes como Toquilla y el Alfa y demás, y los deportistas. O sea, nosotros, una de las cosas que tenemos que resignificar y no relacionar con la dominicanidad de Joaquín Balaguer es que la dominicanidad actual es otra. Y eso es interesante. Mucho más heterogénea, más diversa, más rica en matices. Y bueno, esa es la época que nos tocó vivir. Yo no creo nunca que haya época mejor o peor. Balaguer fue hijo de su tiempo. Lo que no podemos es permitir que se siga que vuelva alguna vez ese tiempo, un liderazgo como ese, o ese tiempo tan oscuro. Eso no. Yo prefiero 1000 veces a Toquilla y su estilazo y a Alfa y todo eso, porque es libertad. A un señor que hable de tebaida lírica, de poesía y asesine gente en las calles. Cuidado. O sea, porque a mí la moral me da miedo, la ética no. No sé si la diferencia es importantísima. La moral es capaz de asesinar. La ética te permite reflexionar y te permite tomar una decisión desde el punto de vista de tus convicciones. La moral es un código que alguien dijo alguna vez de una sociedad que pretende, es lo que pasa con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y con otras cosas. La orientación sexual, etcétera, es mía, de mis convicciones. Entonces, esa es una cosa que Joaquín Balaguer nunca hubiera permitido. Si Joaquín Balaguer gobernara hoy, las mujeres fueran más prisioneras, tuvieran menos conscientes y menos libertad en materia del ejercicio de sus derechos. Entonces, eso es parte de lo que debemos tener claro siempre. No permitir nunca más que visiones de ese tipo pues se impongan en la sociedad dominicana. Gracias, Carlos. Amigos, hemos conversado nuevamente con nuestro estimado politólogo, sociólogo Carlos de Peña, que ha venido a conversar con nosotros sobre el saldo a 20 años del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer. Una reflexión de su legado bastante completa. Y gracias nuevamente, Carlos. Esperamos tenerte pronto por aquí. Perfecto, gracias a usted. Un abrazo, Roberto. Encantado. Se lo daremos. No te pierdas tanto tiempo. Y estoy a la orden. Tiene que regresar a hablar de Toquilla. Sí, anótelo por ahí, sí. Producción. Pero gracias. Son temas sociales bienvenidos. Lo que no quiero hablar es de medusas y de cosas de esas. No, no. Vámonos con Toquilla y dejemos eso. Faltan presos. Y este condicionamiento. Nos quedamos con Toquilla.